Muy buenos días. Bienvenidos al conversatorio del DIGE. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo están? Mira, estamos con unos contertulios habituales. Hola Matías, gusto estar acá de vuelta en nuestra querida sesión. Es posible que se nos una un invitado especial, así que vamos a ver si llega, fantástico, y tenemos para aprender otro idioma, aunque ¿Ah, se sí? parece mucho al español, sí, Ah, bueno. Eso sí. Entonces voy a esperar a ver si entra. Si entra, entonces lo presentamos. Si no, no pasó nada. bueno, Así ya que generaste ahí una expectativa. una expectativa, por supuesto. Me Fíjate que encanta. antes de que empezáramos la reunión formal ahí en el café previo, estábamos conversando con José Armando, y José Armando tuvo una conversación bastante interesante el otro día con alguien conocido de la industria de alimentos, ¿cierto? Ya, ya. Y decía, miren, nosotros en esta compañía tenemos la presidencia, y tenemos la vicepresidencia de operaciones, y la vicepresidencia de finanzas, y la vicepresidencia comercial, y bajo eso están las gerencias, no sé qué. Entonces, le dicen, ¿y cómo vamos a medir el desempeño de cada uno del vicepresidente de operaciones, por ejemplo? ¿Cómo le medimos el desempeño? Entonces yo lo que le dije fue, ¿está seguro que quiere que hablemos de eso en público? Madre mía, mire la preguntita. Lo que pasa es que cuando uno hace esas preguntas, simplemente lo que está haciendo esa persona es ver por un lado una evidencia, por el otro lado otra evidencia. Las dos evidencias son contradictorias, una de las dos tiene que estar mal. O sea, no son evidencias, digamos, creencias o concepciones, conceptos que tienen. Y entonces hay dos posibilidades. Está la posibilidad de que se toma en serio eliminar los conflictos y sigue adelante avanzando hasta que llegue a una conclusión. O la del, bueno, pero si así funciona hasta hoy, no lo toque. ¿Para qué vamos a hacer nada? ¿Cierto? Está tranquilo. Pero ¿qué es lo que le dice a uno tanta jerarquía, tantos niveles y tantas cosas? Ya yo voy a dejar que no. Ahora, mire, don Sí, yo Silverio quiero, de Sousa. entonces yo quiero aprovechar y pues presentarle a los que no lo conocen a mi queridísimo hermano de Ceará en Fortaleza, Brasil, Antonio Silverio de Sousa Neto. Ah, sí. Nombre grande. Nube Grande, exacto. Entonces, pues estábamos conversando precisamente de la ausencia de espacios suficientes, frecuentes y aptos para poder seguir aprendiendo. Estábamos conversando porque le pedí ayuda para discutir un tema y le comenté que tenemos estas sesiones todos los jueves o quinta feria y que estaba más que invitado y pues no aguantó dos pedidas. Aquí está. Mucho gusto. Eres bienvenido todos los jueves, Silverio, si quieres. Sí. Y traer, Esta pelea y no es ojalá privada. traer preguntas, cualquier tema que quieras tocar, fácil, difícil, dudas, preguntas. O sea, Silverio es una de las personas con mayor experiencia que tenemos en la región. Nos conocemos hace, ya perdí la cuenta de cuántos años. 15. Algo así como con Matías, como 15 años por lo menos. Y pues hemos pasado muchas aventuras en el mundo de TOC, en todas partes del mundo. Hoy en día Silverio está participando en un proyecto muy importante, voy a hablar de la región de América Latina y Brasil, que es conduciendo las riendas del modelaje y la implementación de las soluciones que empezaron en Brasil, pero se movieron a Estados Unidos y después eso tiene componentes en China y Escocia, que es la empresa Starrett, que es una empresa de origen estadounidense que tiene operaciones en esos países y producen herramientas de corte, ¿no? Y herramientas eléctricas, algunas otras cosas. Silverio sabe más de eso. Ferramentas también de instrumentos de medición. Eso, instrumentos de medición, manómetros y cosas de esas, Relógios metros y cosas. comparadores, paquímetros.
Eso, de todo un poco. Así que bienvenido Silverio y pues adelante, Fish. No, bueno, la pregunta, y aquí te va a divertir, Silverio. Le vamos a dejar a Silverio que haga pues, una pequeña reflexión respecto a este tema. José Armando estaba comentando de esta persona que conocen en una empresa de alimentos y de un tamaño apreciable por lo que vamos a contar a continuación, ¿correcto, José Armando? Es más o menos grande Sí, la empresa. sí, es correcto. Entonces dice, tenemos la presidencia de la compañía, después tenemos la vicepresidencia de operaciones, tenemos la vicepresidencia comercial, la vicepresidencia de finanzas, la vicepresidencia, no sé, de logística. Debajo de eso está la gerencia, no sé qué, la gerencia subgerente, no sé, y entonces conversando acerca no tanto cuantitativamente de throughput y de gasto, sino que qué indicadores le podemos poner para medir el desempeño de, por ejemplo, el vicepresidente de operaciones. Y entonces, yo lo que comentaba es que cuando uno hace esa pregunta es porque se empieza a dar cuenta de que algo no está calzando en la realidad, ¿cierto? Porque cuando tiene tanta jerarquía y tanto, en Chile decimos tanto cacique y poco indio. Sí, creo que es común. Bueno, entonces, yo no voy a partir barriendo con la idea de que uno no necesita toda esa jerarquía, porque a lo mejor la necesita, no lo sé, depende de la operación. Pero a nivel conceptual, ¿qué le podemos contestar a esa persona cuando nos dice cómo le medimos el desempeño a la vicepresidencia de operaciones? Buena pregunta. Es una pregunta abierta, pueden contestar y que quiera que sea Silverio. Pues yo voy a aportar algo, o sea, igual, nuevamente yo creo que si uno quiere aportar o quiere ayudar a definir o evaluar si los indicadores o cómo estamos midiendo está bien o no, yo creo que uno tiene que volver y partir al principio, a lo básico y empezarse a preguntar ¿para qué? O sea, ¿cuál es la estrategia dentro de la compañía que a nivel estratégico táctico que esa vicepresidencia de operaciones tiene como objetivo cumplir o es responsable de esa entidad de la estrategia? En primer lugar. En segundo lugar, esa estrategia o esa entidad del componente estratégico de la compañía, asumo que tiene que ver con el aspecto operativo. Entonces, dentro de ese aspecto operativo, esa estrategia, si lo miramos desde el punto de vista de teoría de restricciones, yo asumo que hay dos componentes fundamentales. La empresa tiene la operación para producir y entregar el compromiso que hizo con el mercado en forma de producto o servicio. Entonces, la vicepresidencia de operaciones es responsable de asegurar que todo lo que ocurre adentro de la compañía terminen entregando contra ese compromiso. ¿Sí? Y ahora hay que mirar para adentro, bueno, ¿cómo hacemos eso? ¿Qué personas tenemos? ¿Qué capacidades? ¿Qué competencias? ¿Qué sistemas productivos? Y ese es el entender de cómo lo vamos a armar o cómo lo vamos a cambiar o cómo lo vamos a sincronizar. Y al final, pues creo que el indicador de esa vicepresidencia es, ¿tiene la capacidad suficiente? ¿Tiene las competencias? Y está cumpliendo o no con esa misión que tiene esa área operativa de entregar y asegurarnos que como compañía estamos cumpliendo la oferta de valor. Sí, como unos antecedentes un poquito o unos preliminares, todo empieza por un indicador que se está midiendo, que es el indicador de uso de agua. Lo están midiendo como toneladas de producción, ya sea lácteos, quesos, yogures de los diferentes tipos, pero toneladas de producción por toneladas de agua. Entonces, durante la pandemia empezó a caer las toneladas de producción, pero las toneladas de agua
aproximadamente constantes. Entonces, el indicador se les descompuso y vino todo el conflicto entre producción y el equipamiento. Entonces, y de ahí arrancaron a hacer proyectos de que hay que disminuir el indicador, porque es que hay un plan estratégico de la compañía, el indicador tiene que estar en control y tiene un valor. Entonces, como el valor se les descompuso, debido a que al caer las toneladas de producción y mantenerse la cantidad de agua, se les empezó el conflicto con ellos, entre las dependencias. Y sin embargo, ustedes llegaron a un nivel en donde, oye, entonces hay que aprobar un proyecto para mejorar el desempeño o el uso racional y eficiente del agua. Y ahí es donde empieza como el Bueno, tema. mi comentario es, ahora uniendo esta preocupación que nos acabas de compartir, José Armando, con lo que decía Javier. Bueno, la vicepresidencia de operaciones está en un nivel bastante alto, está reportando ya directamente a la presidencia y está muy cerca ya del primer nivel y de la meta directa, que es producir throughput, que es ¿no es cierto?, de generar más dinero a través de la venta. Entonces, yo tendré ahí, y haciendo un comentario respecto a una de las cosas que dijo Javier. Entonces, ahí la vicepresidencia, ¿qué es lo que tiene que acercarse a hacer? Es aumentar la productividad, que es throughput dividido por gasto de operación. También hay que tener el throughput como indicador. O sea, no solamente que la productividad aumente, sino que ojalá se mantenga y aumente el throughput. Uno no puede forzar mucho eso, pues si de repente viene una caída por la razón que sea, no puede mantener ahí Y siendo una empresa de alimentos, el indicador primario de desempeño que demuestra el cumplimiento de la empresa con el mercado es el fill rate. Entonces también tendría ese indicador como un indicador para mostrar si lo está haciendo bien o no la vicepresidencia de operaciones. Entonces, cuando uno empieza a mirar esos indicadores, el efecto que tienen las acciones que uno va a tomar, porque es que yo me estoy imaginando que esta caída de toneladas de producto comparado con las toneladas de agua tiene que ver con que uno le está metiendo igual todo el gasto o metiendo el agua y haciendo funcionar todas las máquinas, a pesar de que no necesita producir mucho, porque además en una industria de lácteos se dan cuenta rápidamente que no deben sobreproducir porque eso va a la basura. Y entonces tiene toda la pinta esto, de que por un lado piensan que tienen que mantener al máximo su capacidad utilizada para reducir los costos unitarios, pero al mismo tiempo no producen cosas de más. Por lo tanto, las dos cosas van a llevar a que con el mismo gasto de agua voy a producir menos toneladas, lo cual está bien. Si produce más toneladas de producto, gran parte de esos productos van a ir a la basura. Midiendo de la otra manera, midiendo el throughput por gasto de operación, ya uno no se preocupa tanto de mantener funcionando la maquinaria al máximo. Entonces, una de las cosas que desea Javier es también mirando, o sea, que la vicepresidencia de operaciones tenga que estar atento a si tiene suficiente capacidad o no. Y yo creo que eso es real hoy, así en todas las compañías, pues yo separaría esa función la debería tener otra persona, la función de mantener los amortiguadores funcionando, o sea, suficiente. No, está, en todo caso, así en abstracto está difícil. ¿Tiene algún comentario, Silverio? Voy a hacer un comentario que acho que es muy importante para a indústria alimentícia, es que o lead time
es una cosa mucho importante, porque ah, los productos alimenticios pasan ah, por me recuerda de los nombres de lo tiempo para vencer Ah, sí, sí, no, la vida útil. la vida útil. Entonces, ten una vida útil que es corta. Entonces, lo lead time es muy importante para la industria alimenticia. Si el producto llega más cedo al mercado, probablemente tiene una capacidad de vender que es mejor. Cedo más temprano, antes. Sí, sí. Entonces, tiene que tener capacidad para tener un lead time más corto y no puede hacer cosas que no es la demanda actual. Tiene que direccionar la productividad para la demanda actual para encurtar los lead time. De acuerdo. Entonces, fíjate, que lo que estaba diciendo José Armando es que del análisis que habían hecho, entonces habían tomado una decisión de impulsar un proyecto para mejorar el uso del agua. Y yo creo que eso está pegándole, pero no al lado, sino que en otra dirección a lo que uno debería estar pensando. Porque ¿qué es lo que tiene uno en mente? Yo estaría mirando, vamos a ver, con la operación, nosotros somos la vicepresidencia operacional, con la operación estamos acercándonos, alejándonos de cumplir con la promesa al mercado. O sea, primera cosa. Y en segundo lugar, cumpliendo esa promesa, lo estamos haciendo más o menos eficiente en términos de gasto. Y después vienen todas las preguntas de decir, es que estamos gastando mucha agua, poca agua, ¿qué es lo que podemos hacer? Pero la preocupación principal debería de ser cómo la operación se ata con el objetivo primario. Global, exacto. Sí, y la otra cosa que estaba pensando es que el indicador este relativo de las toneladas producidas contra el agua es un indicador perverso de alguna manera porque no refleja la realidad. O sea, la planta solo puede producir lo que se vende. O sea, debe producir lo que se vende, esa es la máxima productividad. Y si la demanda del mercado cae por el COVID, es un agente absolutamente externo que no tiene nada que ver con los esfuerzos de productividad de la planta. Ahora, la pregunta que uno se debería hacer es ¿por qué aumenta el consumo de agua si la demanda cae? Entonces yo voy a especular por qué creo que es eso. El agua es muy importante en la industria láctea porque tienen que esterilizar y pasteurizar, ¿sí? Y es todo hecho con vapor. Y todas las limpiezas de las líneas se hace con eso, o pasteuriza para matar las bacterias y después el enfriamiento. O sea, el uso de agua es alto, elevado. Y la lavada de las líneas, la esterilización, todas estas cosas. Ahora, la única manera que uno empieza a gastar más agua cuando la demanda cae es porque tienes muchos más cambios y estás haciendo lotes más pequeños, porque la demanda cayó y ahora el pronóstico se descuadró y ya no sirve para nada. Entonces no le queda otra que estar haciendo cambios más frecuentes, parar máquinas, volver a hacer y el gasto de agua va a subir. Pero es un indicador que no tiene nada que ver con la realidad desde el punto de vista del objetivo de la compañía. Es una medida muy operativa que efectivamente quieren minimizar el uso de agua por el impacto ambiental. Perfecto, estoy de acuerdo, pero no puedes matar un elemento esencial para mantener las líneas productivas solamente porque estás consumiendo más agua. Búsquese otra solución. O sea, es mi especulación, porque no conozco el caso en detalle, estoy especulando cosas con lo que No, creo que sé. Lo que sí sabemos es que internamente la decisión está apuntando a tenemos que mejorar algo, el proyecto va a ser cómo mejoramos el uso del agua. Y yo creo que eso está, a ver cómo, no está enfocado. Está tratando de resolver cosas que uno parece que tuviera más control sobre ellas y entonces
tiene esa sensación de estar haciendo algo, ¿no? Pero el indicador claramente ese de toneladas de producto digo por toneladas de agua puede ser uno secundario por allá abajo para dar alguna alerta. Dice, ¿qué pasó? Que se nos disparó el uso del agua, pero no puede ser uno primario. Bueno, ¿algún otro, alguna pregunta, inquietud, tema que tengan por ahí? Pues el otro concepto Otro. es, de la conversación estuvo, y es que ellos experimentaron que la productividad subió cuando mandaron a maquinar. Entonces esto, la explicación, pues la única explicación, la aplicación que se me ocurre es que están midiendo la productividad con respecto solo a la mano, a los costos de mano de obra utilizados en el proceso, y al sacar esa máquina, entonces esto, sin embargo, no, los costos, los gastos de operación siguen constantes, y se agrega un gasto adicional que es el pago del servicio al tercero. Sin embargo, al hacer la relación del modo tradicional del cálculo de la productividad, pues les da que al mandar a maquilar, la productividad le sube. ¿Cómo llegan Sí, o sea, lo que primero hay que entender es cómo están calculando la productividad, porque tradicionalmente lo hacen por toneladas hombre, o unidades, cajas producidas por hombre, y es una medida que está absolutamente distorsionada. Eso no es productividad real. Pero y además, ¿cómo le vas a sumar las toneladas producidas por terceros al indicador de toneladas por hora hombre interna? O sea, al revés, se lo restaría, eso me reduciría la productividad, o sea, tiene que estar calculado de otra manera. Eso es lo que Eso me huele a una manipulación exquisita de números y datos para mostrar algo, porque obviamente si ellos están reduciendo el personal interno, porque están sacando productos que mandan a maquilar afuera, entonces de alguna manera lo que están diciendo es el costo que yo tengo de producto ya va incluido en lo que a mí me cuesta comprarlo afuera, y está por ahí, pero eso no es parte de mi productividad. Pero las toneladas sí las recibo porque las puedo embarcar y las puedo vender. Es para mí como decía Eli, es cuando yo quiero explicar que tengo algo en la oreja y hago así. Sí. Mira, yo creo que la base tiene la misma raíz, o sea, en la base está lo mismo, o sea, tener desenfocado el indicador, entonces de ahí en adelante uno va sacando todas las conclusiones que quiera y le va a haber más o menos distorsión. Pero lo peor de todo es que como o sea, finalmente administrar o ser gerente significa tomar decisiones. Y para tomar decisiones se necesitan indicadores que a uno le digan esta decisión es mejor o es peor. Entonces, cuando uno tiene unos indicadores como los que estamos viendo desenfocados, las decisiones que van a tomar son desenfocadas. Es fácil decir todo esto aquí sentado. Otra cosa es con guitarra, pero yo creo que en el concepto no estamos tan equivocados. Habría que conversar con esas personas si es que quisieran. ¿Algún otro? Pues yo tengo aquí más temas. ¿No? ¿Tiene alguna cosa que quieras comentar, Javier o Silverio? Pues no estoy seguro de comentar algo, pero tal vez lo que quisiera hacer es aprovechar en la media hora que nos queda, si les parece, que Silverio me responda una pregunta. Sí, claro. La pregunta es, ¿cuál ha sido la dificultad más grande que encontró para modelar una solución para Starrett?
O sea, qué retos tuviste al tener que entender cómo se pone TOC en Starry? La planta da Starrett são duas diferentes plantas. No Brasil, hacen sierras, muitas diferentes sierras. Nos Estados Unidos, hacen instrumentos de medição que são paquímetros, micrômetros, relógios comparadores e coisas de muita precisão. Então, vou falar de la planta de Estados Unidos, que é uma planta muito mais difícil, porque na verdade eles têm uma transformação mecânica que hacen quase todas as peças internamente, hacen parafusos de precisão, hacen coisas muito pequenas para hacer la montaje, y tiene una montaje mucho precisa porque los instrumentos de mediciones son mucho precisos, entonces tiene una montaje mucho delicada. Si quieres traducir alguna palabra, parafuso es perno. Oh, O sea, ¿Perno? Perno. Es como Perno. esos tornillos, pero son cilíndricos y van con una tuerquita. Sí, con alta precisión de la rosca y... Exato. E esses parafusos e esses perros são usados para fazer relógios. Então, que são relógios comparadores que fazem medições. Então, são muito precisos. Então, a principal dificuldade foi entender que a planta se dividia em duas plantas. A primeira planta eram as transformações mecânicas, que são parte de máquinas de tornos para hacer as peças, e a montagem. Então, a divisão de la planta foi muito importante para hacer o processo de disponibilidade para a montagem. Então, a gente põe um amortiguador no meio das duas plantas. Então, as transformações mecânicas têm que produzir a quantidade de 2.000.000 SKUs para a montagem. E a montagem tem uma variedade que são mais ou menos 5.000 SKUs. 5 millones. 5.000. Ah, 5.000. 10.000 SKUs para a planta para hacer partes para a montagem, e são 5.000 SKUs de produto final. Então, porque tem um catálogo muito grande lá Starrett. Então, para garantir a disponibilidade dos produtos, teníamos que ter disponibilidade de partes para fazer a montagem. E os produtos têm algo como 50 a 150 partes em um produto. Então, tem algumas partes que são comuns e tem algumas partes que são específicas para um produto. Pero la dificuldade é que entender la demanda da montagem e la demanda de la fabricação de partes é muito difícil, porque la demanda queda diferente. Porque la montagem tem que fazer poucas peças de uma vez. E pode fazê-la, porque não tem quase nenhum câmbio. Pero a transformação mecânica tem que fazer lotes grandes. Então, com os lotes grandes, às vezes, desperdiçamos a capacidade, porque não temos agilidade para fazer todos os SKUs em pouco tempo.
Entonces, y algunas veces na Starrett, às vezes tenían que hacer un setup de un día para producir una hora. Y essa uma hora é a demanda de um ano. Então, manejar a capacidade com esse tipo de complexidade é muito difícil. Então, a ideia é que não poderíamos ter toda a capacidade na transformação mecânica, então gerenciávamos por disponibilidade. Então, toda vez que teníamos disponibilidade para montagem, de 2 ou 3 dias, essa disponibilidade era suficiente para não quedar parada a montagem. Então, algumas vezes tínhamos alguns pretos que se passavam 2 ou 3 negros, alguns negros que se passavam 2 ou 3 semanas que se quedavam altos e teníamos que ter alguma recuperação de capacidade, por exemplo, uma extra hour, algo do tipo, para garantizar bajar os preços em algum tempo para ter disponibilidade, ter full kit para a montagem. Te puedo interrumpir un momento para entender Sí. bien una cosa. Starrett, ¿qué promesas le hace a sus clientes? Starrett le vende a distribuidores, ¿verdad? Sí, le vende al distribuidor y le vende, por ejemplo, un percentual de Starrett en Estados Unidos tiene 15% de la capacidad que hace Amazon. Entonces, la Amazon tenía disponibilidad inmediata. Todos los productos que están en Amazon tenían disponibilidad inmediata. Entonces, la idea es que cuando empezamos el proyecto, a Starrett tenía algo como un mes de backorder y tenía más o menos 60 días de lead time. Entonces, con más o menos un año de proyecto, teníamos 80% de la demanda en MTA, que es Make to Availability, y teníamos disponibilidad inmediata de los productos. Que isso foi muito importante. A Starrett cresceu algo como 30% em um ano, porque tinha muito mais disponibilidade para atender o mercado. E, assim, quase não foi necessário fazer investimentos, porque a planta é muito... é muito antiga, não tem muitas máquinas novas, mas a planta é muito antiga. Então, quedamos no início do processo para abastecer os amortiguadores. Usamos a terceirização para abastecê-los. Então, depois que os amortiguadores de la montagem foram abastecidos, nós empezamos a capacidade e não tivemos mais problema. Então, ¿Cuántos días es el montaje? ¿Tiempo promedio, lead time de montaje? O lead time de montagem é 3 dias de pulmão de montagem. Ajá. Então, é muito curto. O sea, que el inventario también es pequeño de producto também. terminado. Sí. Sim. Então, o inventário é pequeno, o inventário é quase que 10 dias, 12 dias, algo como. Quase todas as montagens são 3 ou 5 dias. A quantidade é muito pequena. Por exemplo, hace um produto a cada montagem, se necessário. Os produtos que são que têm que tem mais demanda hacen lotes de 100, but na maioria de los produtos tiene 1, 2, 3 produtos de montagem.
Cantidades, sí, de 2 unidades, de 3 unidades. Yes, unidades de 2, de Es 1. una, en las ventas de Star, de esos 5.000, hay una cola larga, una cola muy Sí. larga, donde son que hay que producir de 2, de 3, de 1 cada vez que uno monta. Ajá. Entonces, este es lo principal desafío es gerenciar la capacidad de la planta. Pero entonces lo que hicieron, si entendí Porque, bien, Silverio, sorry, si yo entendí bien, lo que hicieron fue separar, o sea, en la jerga de TOC, esto es una planta T, yes, es una una T. planta T. Entonces, separamos la planta V, que son las transformaciones mecánicas, Ujú. y la planta A, que son la montaje. Ajá, Entonces, ponemos un amortiguador para ya. garantizar lo full kit y garantir la disponibilidad de lo producto acabado, pero la disponibilidad de lo producto acabado es muy... tenemos que Falda tener Portuñol. tenemos un buffer de producto de partes que es muy importante para garantizar la disponibilidad del producto acabado. Lo buffer de partes es lo key de la cuestión para tenermos aproveitamento de la montaje para garantizar disponibilidad de producto acabado. Y la idea de la capacidad de las transformaciones mecánicas, às vezes tenemos algo que no se pasa bien porque la variación de lotes es muy grande. Entonces, às vezes tenemos que poner más capacidad, más hora extra, más coisas em lo curto prazo para conseguir fazer lotes de produtos que hacen falta. O sea, tú dirías que la capacidad está más o menos balanceada ahí. Es que, Não, ¿no? não é balanceada, pero não, assim, não é balanceada. A capacidade de la planta V, que é as transformações mecânicas, Ujú. tem mais capacidade. Pero algumas vezes, por exemplo, se junta, por exemplo, se tem 3 ou 4 SKUs, que por exemplo, produzimos para um ano, porque o setup é um dia e a produção de uma hora é para um ano, por exemplo. Se acumula em uma semana esse tipo de produto, não temos capacidade de atendê-lo. Então, temos que ter hora extra e convivemos com uma capacidade de um ou duas semanas de mais alto negro para poder conseguir ter mais disponibilidade. Porque, por exemplo, as transformações, a disponibilidade de partes é algo como 99%, 1% de negros e 1% de rojos. A capacidade é muito justa. Pero se tem uma demanda imediata de alguns produtos, temos que ter mais capacidade no curto prazo. Oye, y Javier, la pregunta que te hizo fue cuáles fueron las dificultades, porque hasta ahora hemos conversado de qué es lo que, o sea, en qué consiste la planta de Estados Unidos, que son dos plantas, una la transformación mecánica y la planta de montaje, y cuál fue el diseño de la solución de teoría de restricciones, que fue poner amortiguadores de inventario de componentes para la transformación mecánica y abastecer el montaje, y entonces el montaje ahí no hay que hacer setups, porque uno toma una pieza, otra pieza y va montando y va haciendo las cosas. O sea que con ese diseño
fluye mucho mejor toda la producción de producto terminado. Entonces, ahora que ya entendemos qué es lo que hicieron y que tiene mucho sentido, ¿verdad? O sea, suena como que ahora las cosas están fluyendo mucho mejor que antes. ¿Qué dificultades tuvieron para implementar ese cambio? Porque eso fue un cambio. Eso fue, o sea, si yo entendí bien, antes de que llegara tú con el equipo a proponerles cambios, ellos tenían que producir el producto terminado y liberaban órdenes de producción de componentes a la transformación mecánica para poder producir los componentes y después poder hacer la transformación, o sea, el montaje. Y eso tiene un lead time de 60 días, considerando que tienen los setups y que tienen que competir con la capacidad y todas las demás cosas que hemos conversado. Esos 60 días se convirtieron en 3 días desde componente. Sí, claro. Lo cual mejoró notablemente el servicio a los clientes. Pero ¿cuáles fueron las dificultades principales tuyas del equipo de Goldratt para que la empresa hiciera ese cambio? Lo primero punto es que creían que tenían la restricción en la planta V, que son las transformaciones mecánicas. Y no tenían, porque hacían mucho más de algunos productos y no hacían de otros, entonces no quedaban lo full kit para la montaje. Entonces, cuando ingresamos en el proyecto, usamos la tercerización para abastecer los primeros buffers, quase 20 o 30% de la producción de los primeros 2 o 3 meses, usamos la tercerización. Entonces, después no precisamos más da tercerización porque teníamos capacidad interna quando os buffers tinham mais, já estavam em um nível saudável. Então, a primeira dificuldade é que eles não queriam fazer a terceirização. Depois, a ideia de que tínhamos capacidade em general, a planta B é mais capaz do que a planta A, ou seja, lo cuño de botelho é na planta V, na planta A, sorry, mas em algumas vezes temos que poner mais capacidade ou em hora extra ou em algum, por exemplo, trabalhar no sábado para organizar o flow, porque às vezes o flow 2 ou 3 vezes por ano los rojos y los negros se quedan altos. Por ejemplo, si los rojos y los negros se quedan, por ejemplo, en 10%, en 10%, no tenían, no garantiza full kit para que a planta A, para que la montaje pueda operar. No nível é que 2 ou 3% de negros e 2 ou 3% de rojos é o nível máximo para garantizar o full kit para que a planta A se quede produzindo bem e produzindo em um ritmo regular. Então, a ideia de que algumas vezes no ano tem que entender que tem que gerar mais capacidade, às vezes lhe incomoda muito porque as pessoas acham que o mundo é perfeito e que os problemas não acontecem e que elas podem viver no mundo e que não têm que tomar decisão. Mas temos que entender que quando não tem full kit, quando tem os rojos e os negros em nível que não é saudável, temos que fazer uma coisa imediata para ter capacidade e fazer com que o full kit e
e o fill rate sejam coisas que a gente tem que volver para isso a cada momento que a realidade nos sinaliza. Se puede decir que tiene una combinación entre MTA para fabricar componentes o partes y MTO para entregar producto terminado a los clientes. Los productos, las partes son 100% MTA y los productos finales son 80% MTA y 20% MTO. Y los productos en MTO hoy tienen en lo máximo 15 días de lead time. No sé si respondí la pregunta porque lo audio Sí, no... sí. Antes de que empezaran a trabajar, Silverio, seguramente tenían algunos indicadores dentro de la planta, ¿cierto? Sí, A certo. nivel operativo, los mismos operarios tendrían que tener algunas metas o algo, o no era así. Sí, era assim. Por exemplo, lo convertemos para los rojos e los negros nas duas plantas. Por exemplo, e na transformação mecânica, a ideia é que não queríamos negros e o nível máximo de rojos era 2%. Entonces, todas la idea de la planta, todas as ideias de los gerentes e dos supervisores era que deixassem, hacessem que os produtos não tinham negros e rojos. Eso fue lo nuevo, Yes. pero ¿y lo antiguo qué era? Teníamos la idea de la eficiencia y la idea de que a idea de custo por piece, custo por peças. Entonces, y eso era una cosa que hacía con que algunos productos que, por ejemplo, teníamos produtos que tenían orden de producción há quase 2 anos e não eram produzidos, porque se tinham produto que tinha lead time, setup de dia para ser 1 hora de produção, esse produto não era produzido quase nunca, a não ser que o diretor ou que o vice-presidente ou o CEO gritasse e fosse para a planta e tinha que ter todo dia para poder fazer esses produtos. Y con riesgo de strike, porque, Yes. porque claro, le están atacando a uno el bono. Yes, assim é. E aí Yo pensaba que no iba a hablar de esas dificultades, porque esas son las que yo he tenido. Yo no sé si eso debe haber sido una dificultad. ¿Tienen union, sindicato en Starrett? tienen, yes, tienen. Es una, Starrett es cerca de Boston y você tem uma região muito industrial lá. Yo creo que tuvieron que negociar con el sindicato todo el cambio de los indicadores y del sistema de incentivos, porque Em verdade, no puede haber sido porque em verdade não tivemos, porque fizemos uma prova de conceito no início do projeto e garantizamos que todas as medidas não prejudicamos os funcionários em los primeiros 2 ou 3 meses de projeto. Para termos tranquilo que não tinham prejuízo financeiro em 2 ou 3 meses de projeto.
O sea, congelaron dijeron lo que se ha hecho hasta ahora, eso está garantizado. Por 2 o 3 Después, meses, por ejemplo. Pegamos, por ejemplo, lo mejor mes de los últimos 2 años y garantizamos este mes. Se a produção não se queda, por exemplo, as pessoas tinham, por exemplo, $100 al mês, em lo melhor mês de los últimos 2 anos. Se a produção não fosse, se a produção fosse abaixo, garantizamos $100. Se a produção fosse arriba, pagaríamos mais. Entonces, y ahí volvemos para lo full kit, que es la meta para ter partes para montaje. Y gostaríamos de ter 2 o 3 días de full kit, y lo inicio do proyecto teníamos quase 2 o 3 horas. Entonces, cuando empezamos, en lo primeiro mês tivemos que pagar lo prêmio. Em lo segundo mês já se quedou arriba de lo melhor mês de los últimos 2 anos. Então pagamos mais. Então as pessoas se quedaram confiantes de que a ideia era boa, que garantizava mais full kit e que era mais produtiva. Então, depois de 2, 3 meses, não tivemos mais problema com isso. Uma coisa que é importante é garantizar para os funcionários que eles não vão perder com o curto prazo. Así es. E isso é uma coisa que temos que negociar com a alta direção. Correcto. Nos quedan unos 6 minutos, 8 más o menos. Digamos que 5 y seguramente nos lo van a ganar. Si alguien quiere hacerle alguna pregunta a Silverio acerca de sí, no comprendí muy bien no comprendí muy bien lo del bono. Cuando se decía que si la producción estaba arriba, ¿era la de partes o componentes o la de producto terminado? Não compreendi porque o áudio se chegou muito. Que si acaso el indicador, o sea, el bono que se paga por productividad, estamos hablando de los componentes de la planta de transformación mecánica o de montaje, o de ambos, o cómo, ¿cuál? La garantía foi dada só la planta de transformación de transformación mecánica, porque la montaje no hacía sentido, porque la montaje sofría mucho más con falta de full kit do que com capacidade. No momento que conseguimos garantir full kit, la planta de montagem ha hecho quase que o dobro de la capacidade. En 2 meses, la planta de montagem ha hecho quase que o dobro de la capacidade de lo inicio do projeto, porque tinha full kit para montar tudo que necesitava. ¿Y el premiar a unos y no a los otros no generó un problema entre las dos plantas? No, que dice José Armando que aparentemente estamos premiando a los de la planta B, la planta de componentes, pero no estamos premiando a los de montaje. Y entonces eso nos genera un conflicto. La idea es que, por ejemplo, garantizamos algo para planta de transformación, pero no garantizamos para planta de montaje. Como hicimos o treinamento no começo do projeto, a ideia de la montagem
era muito clara. Eles, se eles tivessem mais peças para montar, não teriam problema. Então, e fomos nessa direção. Fomos na direção que as pessoas intuíam que era precisam de mais full kit, de mais partes para montar, para que elas pudessem ser produtivas. Então, se garantizamos esse full kit melhor, as pessoas já estavam intentas para produzir mais. O sea, como yo lo entiendo, José Armando, es que la planta de montaje salió premiada automáticamente desde el momento en que empezaron a tener los full kits y pudieron aumentar su capacidad de producción por tener todos los componentes. Entonces no necesitaba negociar nada con ellos. Ellos ya iban a producir más. O sea, salieron premiados por partida doble. Yo, o sea, te agradezco muchísimo. Este es un caso real muy interesante porque tiene complejidad, tiene todos los componentes de obstáculos que las empresas le ponen a uno y dice, ¿cómo se le ocurre que yo voy a hacer un setup de un día para producir una hora? Bueno, se me ocurre porque hay que producir eso. si no quiere, o sea, si no quiere dejar de venderlo, tiene que producirlo. Y te quería preguntar, entonces, ¿cómo hicieron para que de esa experiencia después pues nos contó Javier al principio, ¿cómo le contaron? ¿Quién le contó a la planta que dijeron en Escocia y en dónde más, dice Javier? En otro lado. En China. Y en China. ¿Fuiste tú que le fue a contar la experiencia o fueron los mismos directivos de la planta de Boston? Nosotros no empezamos el proyecto en China para producción, empezamos solamente para la distribución. Entonces, el proyecto en Escocia está listo para distribución y en China empezamos solamente para distribución porque tivemos lo año pasado un año mucho confuso. Entonces, la idea era empezar en lo comienzo en abril o mayo. Entonces, sí, no podemos ir. Ya estás haciendo chiste, fue un año confuso, ¿no? Yes. China, está bien. No podemos ir a China en el año pasado. Entonces, la idea es que empezamos solamente la distribución, los directores de Starrett en Estados Unidos fizeram lo buy-in de los directores do proyecto en China. Eso Entonces, es muy interesante. O sea, fue una persuasión interna de la compañía. sí. De Boston, los directores le hablaron a los directores en otros países. Fantástico. Exato. Porque como fizemos o proyecto no Brasil, o proyecto teve mucho suceso en Brasil, entonces hicimos una presentación do Board of Directors en US. Entonces, as pessoas quiseram saber do proyecto, entonces foi uma venda muito mais interna do que nosso esforço. Entonces, depois que hicimos o proyecto em US, as pessoas quiseram fazer o proyecto em China. Entonces, utilizamos los Symphony para gerenciar toda a cadeia de suprimentos da Starrett no mundo, que hacen em diferentes partes do mundo, em China, no Brasil, nos Estados Unidos, e
y la idea es que probablemente vamos a construir un CD que se llama Australasia, que son para repor lo mercado de Europe e no Brasil e nos Estados Unidos. E todos os CDs são integrados para garantizar melhor disponibilidade para o mercado. Fantástico caso. Ha demostrado no solamente la efectividad de unas soluciones simples en Brasil primero, después en Boston, sino que además cuando las personas van viendo cómo el sentido común produce los milagros que decía Eli, ellos mismos son los campeones y empiezan a expandir dentro de la misma compañía. Eso es fantástico. Se nos acabó el tiempo por hoy y le agradecemos muchísimo a Silverio. Eres bienvenido cuando quiera a nuestra reunión semanal. Mucho placer. Y a todos pues les agradecemos la participación. Y ¿quieres cerrar con algo, Silverio? ¿Quieres decir algo más? No, agradecer lo grupo que me recibiste muito bem. Suerte para todos. ¿Y tú, Javier, quieres decir algo para cerrar la sesión? Solo que me da mucho gusto haber persuadido sin mucho esfuerzo a Silverio de que nos acompañe y que sea un participante activo y frecuente de este grupo de los jueves. Bueno, fantástico. Esto está abierto. Esa es la idea. Muchísimas gracias. Y traigan preguntas difíciles, que Silverio puede más. Muy bien. No sé si puedo tanto. Nos veremos entonces el próximo jueves.